Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Miren, el motivo de esta conferencia de prensa es que vengo a dar puntual respuesta a las frívolas y temerarias declaraciones de la semana pasada del candidato del PRI a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto. Lo hizo en Monterrey. Esto fue lo que dijo. Bueno, yo creo que el tema de la inseguridad no es privativa de Nuevo León, es una condición de varios estados del país donde lamentablemente la política y estrategia que el gobierno federal ha seguido pues ha detonado desgraciadamente violencia y bueno, pues hay un saldo de más de 50,000 muertos. Evidentemente tiene que llevar a un reajuste y a un compromiso en este tema, a darle una atención prioritaria y... A ver, de lo que dijo este angelito se desprenden dos cosas. La primera, tiene razón en cuanto a que Nuevo León no es el único estado donde hay delincuencia, desafortunadamente. Ya veremos cómo hay otros estados, por cierto, la mayoría gobernados por el PRI, donde hay violencia en varias partes de esa entidad o de esas entidades, pero no tiene razón, es en su torpe juicio, de que quien provoca la violencia es el gobierno federal, cuando es todo lo contrario. Si interviene el gobierno federal es precisamente porque hay violencia, precisamente interviene porque es una consecuencia natural del Estado echar mano de todos sus recursos precisamente para combatir esa violencia, esa delincuencia, que por cierto, en muchos sí es provocada por negligencia, por tolerancia, o en ocasiones por franca complicidad de gobiernos estatales con la delincuencia organizada. A continuación vamos a presentar datos duros, información oficial del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que nos dan cuenta de una realidad, que son estados en los que gobierna el PRI, aquellos que reportan la mayor incidencia de delitos que tanto lastiman a nuestra sociedad. Adelante. Miren, la extorsión, vamos a empezar por el delito de extorsión. Es un delito del fuero común, no es federal, ¿sí? Sin embargo, pues la Policía Federal tiene que actuar porque le piden su intervención, llamando al número 088, entre otros mecanismos de comunicación. Y desde luego también hay denuncias de extorsión ante las procuradurías estatales. Del total nacional, ¿sí?, del total nacional de denuncias por extorsión que tenemos en todo el año pasado, fíjense ustedes cómo, ¿no jala? ¿Sí jala? Pero no se ve ahí. Bueno, fíjense cómo son 107,078. Pero el 95% del total fueron denunciadas precisamente ante la Policía Federal. Insisto, es un delito del fuero común. Y sin embargo, en el 95% de los casos acuden a nosotros, no a las procuradurías estatales, ¿verdad? ¿Y quién creen que es el campeón en cuanto a denuncias por extorsión? Sí, el Estado de México, donde gobernaba precisamente el mismo angelito que tanto está criticándonos, ¿verdad? Tenemos 21,403 denuncias por extorsión. Esto significa 1 de cada 5 denuncias en el país por extorsión provienen del Estado de México. Pero con otro dato que no pierdan de vista, ¿sí?, el total de esas denuncias las hacen ante autoridades federales y no ante la Procuraduría Estatal. ¿Qué significa? En pocas palabras, que no le tienen confianza a su Procuraduría. Yo tampoco se lo tendría. La verdad, si es la misma Procuraduría que vio el caso Polet, la misma Procuraduría que vio el caso del Coqueto y otros tantos que nada más no saben explicar ni resolver, bueno, ahí están las consecuencias. 1 de cada 5 denuncias por extorsión, primer lugar a nivel nacional, Estado de México. Ahora, ¿quieren verla ya no por tamaño, números absolutos? Vamos viendo por cada 100,000 habitantes en cada entidad federativa. El promedio trimestral del último trimestre del año pasado fue 1.16 denuncias de extorsión por cada 100,000 habitantes. Vean ustedes quién se lleva la medalla de oro. Quintana Roo, más del triple de la media nacional. Quintana Roo son 3.85 denuncias por extorsión por cada 100,000 habitantes. Y también, pues, un estado gobernado por el PRI, donde está el principal porrista, por cierto, tuitero natural, que
todo el día está echándole porras a Peña Nieto, y de donde es, por cierto, originario Pedro Joaquín Caldwell, de donde fue también gobernador. Adelante. Vamos viendo homicidio. Homicidio doloso. Homicidio doloso. Tenemos que de octubre a diciembre del año pasado hubo 5.162 denuncias, números absolutos, ¿sí? Esto significa que si Pitágoras no era un vulgar estafador, más o menos tenemos que son 161 por cada estado, para que nos den los 5.162 casos, ¿sí? Y vean nada más dónde tenemos los primeros lugares, ¿sí? 652 casos en Chihuahua, 463 denuncias en el estado de Nuevo León. Obviamente, ambas entidades, estos dos primeros lugares, gobernados también por el PRI. Insisto, el promedio son 161, el promedio trimestral de denuncias por homicidio doloso, y tenemos Chihuahua 652, Nuevo León 463. Adelante. Y fíjense cómo, también hablando de números absolutos, en el último trimestre del año pasado, 4 entidades del PRI, Chihuahua, Nuevo León, Estado de México y Tamaulipas, acumulan 34% del total de denuncias de homicidio doloso, ¿sí? Es decir, en 4 estados, primeros lugares, acumulamos 1 de cada 3 denuncias por homicidio doloso en el país. ¿Quieren más? Viene más. Vamos viéndolo por cada 100,000 habitantes. También para que luego no digan que nada más hacemos las cuentas del gran capitán, que por números absolutos y que no tomamos en cuenta la población. Vamos viendo la población. Por cada 100,000 habitantes. Promedio trimestral por estado, 4.93 denuncias, ¿sí?, por cada 100,000 habitantes. ¿Y con qué nos encontramos? Con Chihuahua, casi 4 veces arriba del promedio nacional, ¿sí? Casi 4 veces arriba del promedio nacional. Y bueno, pues estas cosas nos siguen explicando el por qué los estados gobernados por el PRI tienen la mayor incidencia de los delitos que más lastiman a la sociedad. Vamos adelante, que no hemos acabado. Secuestro, ¿sí? También es un delito del fuero común, no lo pierdan de vista, el secuestro. Y sí, el gobierno federal interviene en algunos casos cuando le piden la intervención directamente de los afectados, o cuando es por flagrancia, ¿verdad?, o cuando lo pida la intervención también a autoridades locales. Es cuando intervenimos como autoridad federal. Bueno, ¿qué tenemos del segundo semestre del 2011? De las denuncias totales por secuestro, ¿sí?, tenemos 638 en el país, de las cuales, ¿qué creen?, 94% son denuncias directamente ante nosotros, siendo un delito del fuero común, del orden local. Y sin embargo, ¿en quién confían? Pues confían en la Policía Federal, confían en la PGR, confían en las autoridades federales, ¿no? Vamos adelante. Y miren nada más lo que tenemos. Del segundo semestre, del mismo segundo semestre, denuncias totales por secuestro, ¿sí? Tenemos que en solo 3 entidades, Estado de México en primerísimo lugar, qué raro, ¿verdad?, Tamaulipas y Veracruz, tienen 427 de las 638 denuncias. Creo que ahí tenemos un error porque no es nada más ante instancias federales, yo creo que son en general, son el total de las instancias, 638 del total de denuncias por secuestro, ¿sí? Bueno, 427, 67% en 3 estados gobernados por el PRI, Estado de México, Tamaulipas y Veracruz. Es decir, 2 de cada 3 secuestros se reportan en entidades gobernadas por el Partido Revolucionario Institucional. Y luego ya, por cada 100,000 habitantes, el promedio es, en ese segundo semestre del 2011, fue 0.57 denuncias, ¿sí?, por estado, tasa promedio por cada 100,000 habitantes. Vamos viendo qué fue lo que ocurrió. ¿Quién creen que se lleva el suéter amarillo? Tamaulipas, 4.45, no sé cuántas veces más es eso, ¿verdad?, como 7 veces más, respecto de la media nacional. Y es secuestro y es delito local, y sin embargo, donde acuden es ante las instancias federales porque no le tienen confianza a sus instancias locales. Tamaulipas, también gobernado por el PRI, es el que se lleva el primer lugar en la materia. Adelante. Ya.